And our subject is a Nuestro tema demonstration es una of demostración de la conversion. conversión. Now Bueno, Peter, Pedro, Jacobo y Juan, los discípulos, habían estado en el monte con Cristo, el Salvador. Y bueno, la configuración de Cristo, esa manifestación en la tierra de la gloria celestial ya había tomado lugar, una manifestación de su ser divino. Eso fue exclusivo a sus discípulos. Y bueno, descendieron de la montaña, del monte, y bueno, tenemos este evento de Marcos 9:14 que también se narra en el Evangelio de Mateo y Lucas también. Esto toma lugar inmediatamente. Y cuando Cristo regresa con los 3 discípulos a los otros 9, pues entonces se encuentra que los escribas los están molestando. Eso es lo que estaban haciendo. Los otros 9 discípulos habían intentado echar fuera un demonio de un joven endemoniado y no lo habían logrado. Y bueno, antes Cristo les había dado el poder para hacer eso justamente, por lo menos durante un tiempo. Y bueno, esto tal vez ya se había terminado o por una razón u otra, este era un caso en particular difícil, pero debemos entender que en aquellos días había bastantes personas que eran poseídas por demonios. Aquellos eran tiempos en que los demonios podían de forma involuntaria poseer a la gente. Podían entrar en las personas y causaban todo tipo de aflicciones y problemas. Y parece que había bastante de esto antes del ministerio de Cristo. Y una de las grandes cosas que Cristo hizo cuando ministró en la tierra fue terminar con la ocupación involuntaria de las personas. Uno puede ser poseído hasta el día de hoy, pero uno tendría que tener gran participación en alguna práctica oculta y entonces exponerse a sí mismo e invitar interferencia de poderes demoníacos. Pero la posesión involuntaria de personas fue algo que el ministerio de Cristo terminó. No voy a mencionar los detalles, ni tampoco las pruebas bíblicas de esto. Solamente tengo tiempo de establecerlo como un hecho esta noche. Sin embargo, esto sucedió. Y no es una forma ignorante en los tiempos bíblicos para describir otro tipo de enfermedad. Y unas enfermedades en particular difíciles, manifestaciones de salud mental o algo así, de problemas de salud mental. No, estas cosas son diferenciadas en la Biblia. No es una forma de explicar cosas que tal vez no eran bien entendidas en aquel entonces, como algunos cínicos piensan que es. Las señas de posesión demoníaca son bastante claras para esa generación. Y bueno, a veces se nos da detalles de algunas de las características distintivas de cuando alguien estaba poseído por un demonio. Y aquí no se nos dan esos detalles, sino que solo algunos de los síntomas. Y bueno, 9 de los discípulos no pudieron ayudar a este joven y entonces están siendo molestados por esto. Versículo 15, un versículo extraño. Y luego, enseguida, toda la gente viéndole, es decir, a Cristo, se espantó y corriendo a él le saludaron. Y es un poco difícil entender por qué tendrían que haberse sorprendido o espantado. Es tan difícil que a veces en el pasado aquellos pasados maestros habían dicho, bueno, tal vez había alguna evidencia alrededor de Cristo que permanecía al respecto de su demostración de divinidad que había tomado lugar en el monte, allí en donde se configuró. Tal vez había algo extraordinario al respecto de él en aquellos momentos. Bueno, eso es solamente especulación, pero bueno, de cualquier forma, hay personas que estaban maravillados por sus milagros y sus sanaciones, y tal vez fue por eso que corrieron a él en aquel momento. Y él reta a los escribas, versículo 16, ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué discutís con ellos? Bueno, no se narra la respuesta aquí. Y alguien entre la multitud en el versículo 17 explica cuál es la causa del problema. Y respondiendo uno de la compañía dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo y muchas otras cosas que también eran un problema con él. Y entonces explica estas cosas. Y mi primer encabezado, tengo solamente 3 esta noche, muy sencillos a medida que consideramos esta demostración de la conversión a Cristo. Y el primer encabezado es la descripción del estado de estar poseído por un demonio. Aquí en el caso de este joven, y aquí en el versículo 17, y respondiendo uno, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, no que fuese el resultado de una incapacidad física porque no pudiese hablar o escuchar. No fue solamente esta aflicción, este problema humano, esta enfermedad
o discapacidad. No es esto lo que se menciona aquí, no. En este caso, esto se debe a que este joven está poseído por un demonio, lo cual no sucede hoy en día. Maestro, traje a ti mi hijo. Versículo 18, el cual donde quiera que le toma, le despedaza y echa espumarajos y cruje los dientes. Bueno, y se nos explica cómo tiene tanta ira, y entonces queda exhausto. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Así que tenemos aquí a este joven. Es descrito aquí como un joven, un niño, a su hijo. Y su padre dice que ha estado así desde que era un niño. Y bueno, esto en el griego es bastante móvil, bastante elástico. Yo me imagino que era un adolescente, no lo sabemos, 15, 16, hasta 20 tal vez. Es un término elástico en el griego, y entonces le voy a llamar un joven, más que un niño. Cristo, versículo 21, le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo ha que le aconteció todo esto? Cristo no necesitaba hacer esta pregunta, era Dios y hombre. Hace esta pregunta por el beneficio de los discípulos y aquellos a su alrededor. Él sabe lo que iba a hacer. Él sabía que iba a sacar ese demonio fuera. Pero era importante que las personas supiesen cuánto tiempo este joven había estado con esta aflicción. Y hace esta pregunta. Y dijo, desde niño. Y después hay otra descripción. Y muchas veces le echan el fuego y en aguas para matarle. Mas si puedes hacer algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Y bueno, ahí está la descripción. Y Mateo describe a este joven como un lunático. El Evangelio de Lucas dice que constantemente estaba en una muy mala condición, lastimado, puesto que se arrojaba al suelo y en contra de ciertas cosas. Y tanto aquí, donde el demonio se describe como algo sucio, en Lucas se le llama un espíritu sucio. Así que podemos tener una idea de esta posesión demoníaca, esta aflicción, con toda su ira. Este joven estaba bastante atribulado, no podía comunicarse, podía gritar, podía chillar, podía llorar. Estos son términos que se utilizan en los tres evangelios, en esas descripciones. Y se tiene aquí este deseo en este joven de destruirse a sí mismo. Los padres tienen que haber estado desesperados y es sorprendente que el padre tiene tal compasión y hace todo esfuerzo para poder ver qué ayuda puede obtener. Y bueno, este es el cuadro humano de este joven que estaba poseído por un demonio y su terrible estado y condición. Y el padre es llevado a esto y dice, mas si puedes algo hacer, ayúdanos. Teniendo misericordia de nosotros, él no podía pagar nada. No que Cristo hubiera aceptado dinero, pero no tenía dinero para buscar alguna cura y no había nadie disponible para ayudar. Ellos no tenían ningún estatus en la sociedad. Nadie hubiera aclamado algo por ellos. Ah, este hombre merece tu atención, ha hecho esto, aquello. No, todo lo que podía decir el hombre, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Cuánta ayuda sería si algo pudiese ser hecho. Entonces ahí tenemos el estado en condición de este joven hombre. Y cuando Cristo le ayuda, hay una última convulsión, un último ataque de ira, que se describe en unas cuantas palabras aquí, pero es explicado mejor en el Evangelio de Lucas. Y después, en última instancia, el demonio es sacado fuera. Así que este es el estado del joven endemoniado. Aquí tenemos el estado inconverso. ¿Por qué Cristo sanó a este joven? Bueno, por dos razones. La primera, porque tuvo compasión de él, por amabilidad, por misericordia, y la otra razón, para dar una demostración de su obra espiritual. Todas estas sanaciones eran así. Cada uno de los milagros de sanación lograba un acto compasivo y demostraba su amabilidad y que él era el Hijo de Dios, divino, con poder, que nadie más tenía. Y también era como una ayuda visual de cómo él había venido para lidiar con almas. Y se nos dice aquí en efecto, nosotros somos vistos en esta forma por Dios. Dios nos ve así. De forma espiritual Dios nos ve así. Somos así de forma espiritual como poseídos. Ese joven endemoniado, somos así, de forma espiritual. Su caso refleja nuestro caso de forma espiritual. Y eso no es lo que quisiéramos escuchar, ¿cierto? Este predicador nos va a decir que hay un sentido espiritual en el cual nosotros nos asemejamos a este joven endemoniado. Sí, eso es lo que tenemos que decir. Eso es lo que tenemos que predicar. Tenemos que intentar despertar a las personas a que se den cuenta que nuestro estado y condición
ante los ojos de Dios es tan malo espiritualmente como el estado físico que tenía este joven endemoniado. Si nosotros no vemos esto, si no podemos aceptarlo cuando lo escuchamos, si no hay ninguna obra del Espíritu en nuestro corazón que nos humille y abra nuestros ojos y nos ayude a ver que la descripción es verdad, entonces nunca podemos encontrar a Dios. Nunca podemos venir a Él y reconocer nuestra necesidad arrepintiéndonos de nuestro pecado y buscando la gran transformación y cambio que nos liberará y que nos traerá a unión con Él. Entonces voy a hablar ahora al respecto del estado inconverso. Este joven estaba atrapado por esta condición, en el poder de esta condición, esta posesión demoníaca. Era forzado a hacer estas cosas. Él no podía impedir que estas cosas le pasasen. Y bueno, mientras que somos responsables por nuestros actos pecaminosos y pensamientos pecaminosos, aún así hay un sentido en el cual estamos tan avanzados en este problema, estamos tan atrapados en esto que podemos ser descritos como que no podemos evitarlo. No queremos liberarnos de nuestros caminos pecaminosos y arrojar fuera de nosotros las tendencias pecaminosas que nos atrapan. Por ejemplo, el orgullo. Hay personas que tal vez de forma externa son humildes. Bueno, eso está bien, pero tal vez no. Es una persona que tal vez no está jactándose constantemente. Y aún así, cuando uno reflexiona, pues estamos atrapados por el orgullo. Maneja a toda persona sin conversión a Dios. Es el amo de la vida del orgullo. Lo que piensa la gente de nosotros, cómo vamos a ser notados, cómo seremos vistos, si vamos a ser avergonzados o no. La mayoría de nuestras decisiones son gobernadas por el orgullo. Gran parte del orgullo tiene que ver con nuestras decisiones. Y este es solamente un ejemplo. Somos manejados por el orgullo. ¿Cuánto necesitamos ser liberados? Y muy frecuentemente autoconsideración. El ego viene primero en tantas cosas. Y también el engaño. Tal vez tú no seas el peor mentiroso que existe, pero cuán engañosos son todos los seres humanos en algún momento de la vida, hasta cierto punto en todo momento. ¿Y cuánto necesitamos ser liberados de esto? Este joven endemoniado nos representa de forma espiritual y de forma moral, porque aunque somos responsables por nuestros pecados, cada uno de nosotros, aún así también somos gobernados por el pecado. Estamos en los tentáculos del pecado. Y a medida que digo estas cosas, solamente estoy diciendo lo que la Biblia nos dice. Pero nos echamos para atrás, rechazamos esto, decimos esto no es verdad. Yo no soy tan malo. Yo no aceptaré esto. Esa es una postura demasiado mala de los seres humanos. Sin embargo, esto es completamente realista. Y después tenemos avaricia, tengo que tener esto, aquello, y tenemos ciertos gustos por algunas cosas que tenemos, y después queremos tener mucho más. Y hay hostilidad que vive en todo corazón. Tú puedes ser amable para algunas personas, y otras personas que te cansan, tú vas a ser hostil en contra de ellos, y no vas a ser amable. Y quien cuando llega a la mitad de su vida no tiene un registro grande de falta de amabilidad contra otros, y después hay lujurias. No voy a hablar de esto, pero solamente voy a decir que el pecado es mucho más prevalente en nosotros, nos gobierna, nos controla, estamos en su poder y necesitamos ser liberados de esto. Así que la liberación de este joven o este niño, la liberación del poder de esta posesión demoníaca que era sorprendente, esto representa la liberación que tenemos y la necesidad que tenemos cuando venimos a Cristo, a la conversión, y todo lo que hizo estaba en contra de él. Este hombre, este joven, él se dañaba, se echaba al suelo y contra las paredes, él se arrojaba al fuego y al río. Buscaba ahogarse o quemarse. Parece que todo lo que hacía era en contra de su propio bienestar e interés. ¿Eso tiene un equivalente también en nuestra vida? Claro que sí. Porque bueno, tal vez tú no hagas estas cosas, exactamente esto, pero queridos amigos, estamos en contra de nuestros propios intereses de forma general, de forma sincera no adoramos antes de ser convertidos, no estudiamos las cosas de Dios, ni tomamos interés en esto,
Más bien fomentamos la incredulidad, escuchamos cosas, tú puedes explicar la vida y el mundo sin Dios, sí, ay, sí, yo acepto eso. Yo tomo estas ideas que desvanecen a Dios y promueven mi ateísmo e incredulidad. Pues es como arrojarte al suelo, o al fuego, o a la pared. Es en contra de tu propio ser. El ocultar tu cabeza con toda postura cínica en contra de Dios y tratar de quitar de ti todo entendimiento de Dios y que Él es el creador y y Él existe. Hay cosas locas que hacemos. Destruimos el propósito de la vida, destruimos nuestra esperanza de la eternidad, nuestra esperanza de unión con Dios. Así que sí, lo que ese joven poseído estaba haciendo en su vida, controlado por este demonio, tiene un equivalente en nuestra vida. Antes de la conversión, estamos obrando en contra de nuestro propio interés, al echar a un lado las cosas de Dios. Y después él era herido. Se nos dice en el Evangelio de Lucas, constantemente herido. Y se veía a este joven y cómo se veía su rostro y todas las heridas que tenían. Todos los días se lastimaba. Estaba en un estado terrible y eso tiene su equivalente también en nuestra vida. Antes de ser salvos, porque ante los ojos de Dios, nosotros estamos desfigurados. Dios en su santidad ve nuestras fallas de carácter, ve nuestra suciedad, ve cómo somos desagradables, ve cómo constantemente tenemos orgullo en nuestra naturaleza. Él ve todas estas cosas. Nosotros lo hacemos menos, lo echamos a un lado, fingimos que no está ahí. Sin embargo, estamos desfigurados delante de Dios. Así que esto tiene su equivalente también. Y bueno, este joven no tenía ninguna estabilidad. Y nosotros también tenemos esta inestabilidad espiritual antes de la conversión. Una de sus aflicciones era que no podía comunicarse. Y eso también tiene equivalente en nosotros. No podemos comunicarnos con Dios antes de la conversión. No podemos orar, no tenemos ningún deseo de hacerlo. Antes de ser salvos solamente oramos de vez en cuando de forma superficiosa, porque necesitamos algo de forma desesperada o estamos asustados, pero no estamos verdaderamente comunicándonos con Dios, no podemos escucharle, no podemos entender su palabra, no nos interesan los principios para la vida y los planes de Dios y la explicación que Dios nos da de todas las cosas, que están publicadas estas cosas en su palabra, en la Biblia. Él no puede llegar a nosotros, ni nosotros responder a Él, por así decirlo. Así que estamos sin comunicación, no tenemos poder de raciocinio. Este joven era un lunático, su razonamiento estaba cerrado, y así es como somos nosotros en las cosas espirituales. No podemos entender estas cosas. Él no tenía ningún poder para liberarse a sí mismo de estas cosas. Cuando él fue llevado a Cristo, dice, le tomaron a Cristo, pero el griego utiliza una palabra que virtualmente significa, que prácticamente significa le arrastraron a Cristo. Él no estaba operando bajo su propia iniciativa, sino que fue llevado, no de forma desagradable, sino con la mejor intención para que pudiera ser sanado y ayudado. Pero tuvo que ser casi arrastrado. Y es así con nosotros. No venimos a Dios, no decimos un día de repente, porque soy muy listo, voy a interesarme en el Dios viviente, mi Creador. Él tiene que estar allí. Este universo y yo y mi ser tiene toda la evidencia de diseño del Creador, pues yo no voy a creer lo que se dice que esto es un accidente, que todo fue creado al azar. No, me voy a interesar más bien en el Dios viviente. Voy a confesar mi pecado ante Dios de rodillas y pedirle su perdón y bendición. No, nadie dice esto, nadie hace una cosa así. Nadie jamás buscará y encontrará al Señor si es que Dios no tomase la iniciativa, si es que Él no nos trajese a Él. E incluso esto tiene un paralelo. Aquí este joven de ninguna forma hubiera venido a Cristo, pero él tenía aquellos que le amaban lo suficiente como para traerle y presentarle. Y es así con nosotros. Es a través de la obra de Dios que nuestros ojos son abiertos, que nuestra mente es despertada y nuestra voluntad inclinada, de modo que comenzamos a escuchar y se nos permite entender. Así es cuán lejos estamos de Dios. Así que sí, esto es una demostración de la conversión. Las personas
así como con este joven que estaba completamente lejos de la sanidad de la mente y la normalidad y el autocontrol y la libertad personal y el gozo personal. Así nosotros de forma espiritual estamos muy lejos de Dios. Vivimos bajo el poder de nuestro pecado, somos empujados y controlados por estas cosas, no tenemos ningún deseo de buscar a Dios o volvernos a Él. Esa es la ilustración aquí, esa es la verdad que se nos explica en la Escritura, la palabra de Dios, el libro de Dios. Esa es la verdad al respecto de nosotros. Y es solamente a medida que comenzamos, y así fue conmigo y con todos nosotros, solo a medida que comenzamos a ser humillados y vemos estas cosas, empezamos a ser humildes y vemos nuestra necesidad. Y bueno, de vez en cuando, tal vez conozco a alguien y esa persona me dirá, yo soy cristiano. Ah, sí, sí. Siempre he ido a la iglesia. Y bueno, yo solía pertenecer a aquella sociedad cristiana, aquel grupo cristiano, y entonces soy cristiano. Y les digo, bueno, sí, pero dime al respecto del tiempo en el que verdaderamente sentiste tu necesidad de perdón de Dios. Y verdaderamente tuviste hambre y sed del perdón de Dios y de la conversión que Dios obraría. Dime al respecto del tiempo cuando esto verdaderamente lo entendiste, que tú eras una persona perdida, pecaminosa, que necesitaba redención y perdón. Y ellos se confunden y no saben nada al respecto de esto y eso es muy lamentable. Espero que nadie haya así aquí, que tú piensas que ser creyente cristiano es llevar a cabo deberes, simplemente dar un asentimiento mental a la existencia de Cristo y Dios y tener un interés. No, no sabías que es el resultado de una conversión personal, que tenemos paz con Dios, un gran cambio, como el cambio que se demuestra aquí. Este pobre joven, que por completo fue transformado por el poder de Cristo. Es un asunto de venir a Dios tú mismo, de forma personal. Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que tener concienciación de tu pecaminosidad y cómo estás cortado de Dios, creyendo en Cristo, quien sufrió y murió en la cruz de Calvario, para poder pagar el precio del pecado, para tomar el castigo del pecado, representando a aquellos que serían perdonados un día. Es un asunto de arrepentimiento, de creer en Él y de que Él ponga su mano en tu vida y te cambie y que transfiera en ti vida espiritual, de modo que le conozcas, y entonces te bendiga, y entonces te sostenga y te ayude a través de la vida y te dé ciudadanía en el cielo. Es una cosa dramática y maravillosa, y leemos al respecto de esto aquí, en esta gran demostración. Versículo 23, y Jesús le dijo al padre del joven, si puedes creer, al que cree todo es posible. Y lo que él es llamado a creer es que crea en Cristo. Cristo, que Cristo era el Mesías prometido, aquel que vendría, aquel a través de quien la salvación y las bendiciones estarían disponibles. Y él fue muy honesto al respecto de esto, versículo 24. Y luego al instante el padre del joven, del muchacho, dijo clamando con lágrimas, esto fue con gran sinceridad, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Él podía verlo a partir de los milagros que Cristo ya había hecho y cómo dirigía, cómo daba sus sermones y hablaba él. Este hombre, el padre del joven, pudo darse cuenta que Cristo era único y él creyó que él era el Dios que los judíos esperaban, era el Mesías. Tenía algunas dudas, pero las dejó todas a los pies de Cristo. Estas dudas son solamente discapacidad. Ayúdame, Señor. Creo. Ayúdame, incredulidad. Ayúdame. Y versículo 25, el gran evento. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendiendo al espíritu inmundo, diciéndole, ¿qué significa esto? Bueno, cuando vio la gran multitud que iba a reunirse más y más, inmediatamente hizo algo. No quería demasiado espectáculo. No quería demasiadas personas que vieran lo que iba a pasar. Reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, dos características de esta aflicción, yo te mando sal de él, y no entres más en él.
Eso es muy importante, muy significativo. Entonces el espíritu clamando, esto se explica más en el Evangelio de Lucas, el espíritu clamando y desgarrándole mucho salió una última convulsión. Y él quedó como muerto, el joven, de forma momentaria, como si no tuviese vida este joven. De modo que muchos decían, está muerto. Estaba ahí postrado en el suelo. Él está muerto. Ha muerto. Mas Jesús tomándole de la mano, enderezóle y se levantó el joven. El Señor arrojó fuera ese demonio y permitió que el joven pareciese como muerto, para que él pudiera demostrar que era él que en su gran amabilidad le levantó. Un joven diferente, un niño diferente, nunca le habían visto así. Su cara estaba limpia, ya no estaba distorsionada con ira y desprecio y malicia y odio. Nunca habían visto a este joven con características ya compuesto. Le levantó inmediatamente. Ya no estaba en ese estado atemorizador que tenía cuando estaba siendo atormentado. Y tenía calma. Y esa alta energía que parecía irradiar de él cuando él estaba en furia, todo eso ya no estaba ahí. Él era racional ahora, él podía hablar, él podía escuchar. Fue un inmenso cambio, por completo liberado de las fuerzas que le controlaban. Y Jesús le tomó, tomándole de la mano, enderezóle y se levantó. Y caminó sin lugar a dudas con calma a su padre. Y yo me imagino que se abrazaron como nunca lo habían hecho desde que había sido un pequeño. Y se hablaron el uno al otro, reconociéndose con calma, con serenidad. Una inmensa, sorprendente sanación. ¿Y eso se refleja en la conversión? Claro que sí. Ve, si vas a Cristo en oración, clamas a Él y le dices, Señor, yo soy este pecador. Yo sí tengo un corazón sucio. Señor, no merezco nada, solamente condenación y castigo, pero confío en Cristo. El Salvador ha venido y ha sufrido y ha muerto por pecadores como yo. Oh Señor, perdóname, limpia mi pecado, dame nueva vida, cambia mi naturaleza, tráeme a ti. Y entonces oras, y entonces eres sincero, y tienes lágrimas dentro de ti, sino es que también afuera, porque es con gran sinceridad que tú clamas a Cristo. Y la antigua vida muere. A medida que tú oras, cuando verdaderamente eres sincero con todo tu corazón y Cristo te acepta y te abraza y te bendice y te levanta de la mano, por así decirlo, en tu vida, te levanta y nunca has tenido tal raciocinio y nunca has tenido tanto autocontrol y nunca has tenido tal calma y tan grande felicidad. Ahora tienes una mente clara, ahora entiendes las cosas de Dios y amas tu Biblia y oras y clamas el nombre del Señor. Ese pecado que gobernaba tu vida, a pesar de que tú nunca lo admitías, no se ha de ido al 100%. Todavía estamos en una lucha en contra del pecado, incluso después de la conversión. Pero hay una inmensa diferencia, porque ese pecado que una vez era tu amigo, ahora es tu enemigo. Ese pecado que amabas, ahora lo odias. Ese pecado que solía controlarte, ahora ya no tiene un dominio inevitable sobre ti. Ahora lo puedes derrotar, porque tienes una nueva naturaleza, un nuevo comportamiento, una nueva fortaleza. Y ya no tiene control total sobre ti, el que solía tener antes. Esa es la maravilla de la conversión.
Y si tú piensas cuán sorprendente fue ver a este joven en su mente sensata, libre de todo lo que le gobernaba antes, entonces podemos entender la maravilla de la conversión a Cristo. Cuando eres convertido jamás lo olvidarás. ¿Caerás? ¿Recaerás? Bueno, es posible que de forma momentaria lo hagas, pero el Señor no te permitirá quedarte así para siempre, porque así como Cristo pronunció sobre este joven, que este demonio tenía que irse y jamás volver. Así cuando Él diga, eres perdonado, eres una nueva persona, te estoy cambiando, te cambio, entonces eso jamás será removido. Ahora de forma firme estás plantado camino al cielo y perseveras hasta el final, teniendo comunión con Cristo, el Salvador del mundo. Entonces es un paralelo. Si he dicho demasiado, Si dijera demasiado oscurecería esto, pero es una demostración de la conversión a Jesucristo. El gran cambio que da la conversión. Nuestro tiempo se terminó, queridos amigos. Busca a Dios, búscale. Ora de forma sincera y humilde, ora a Él, confía en Cristo, y después Él explica que iba a ir a la cruz del Calvario. Ahí es donde aseguró y compró la salvación a nombre de todos aquellos que vienen a Él. Cree en Cristo con todo tu corazón, arrepiéntete de tu pecado y pon tu alma en su mano, y tu vida y tu naturaleza atravesarán ese maravilloso y grande cambio, y todo mundo a tu alrededor sabrá que este cambio tomó lugar. Oremos juntos. Oh Señor Padre Celestial de gracia, míranos a cada uno de nosotros, líbranos, Señor, de las fuerzas espirituales en contra de nosotros y el poder del pecado, y tráenos a Cristo y al Calvario, y a confiar en Él. Oh Señor, trae personas a ti incluso en esta noche, obra en nuestros corazones, obra en todo corazón, que las personas no mueran bajo condenación eterna, sino que más bien te conozcan al único Dios verdadero a través de Jesucristo. Oh Señor, ayúdanos a todos y bendícenos, Señor, pues te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.